¿Qué Yale estás utilizando para crear la dominación de E igual a mc al cuadrado para seguir eligiendo la ira al no dar inicio a tus revoluciones internas que van a crear más para el mundo, por miedo al que dirán, a no encajar y perder gente a tu alrededor, prefiriendo mantenerte en el molde que siempre te han dicho para no incomodar y seguir encajando en la sociedad, cultura, familia y realidades de los demás, dejando a un lado tus urgencias creativas y haciendo a tu ser chiquito, limitado, esclavizado, mediocre y desalineado a tu verdadera esencia, en vez de permitirte ser la conciencia, autoridad y liderazgo que tu alma eligió, alzando la voz e informando todo lo que te acontece y deseas para así vivir una vida más libre, independiente y tuya, reconociendo tu grandeza con total facilidad, gozo y gloria. Todo esto lo destruyes y descreas por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobats y más allá. ¿Qué Yale estás utilizando para crear la dominación de E igual a mc al cuadrado para seguir eligiendo la ira al no dar inicio a tus revoluciones internas que van a crear más para el mundo, por miedo al que dirán, a no encajar y perder gente a tu alrededor, prefiriendo mantenerte en el molde que siempre te han dicho para no incomodar y seguir encajando en la sociedad, cultura, familia y realidades de los demás, dejando a un lado tus urgencias creativas y haciendo a tu ser chiquito, limitado, esclavizado, mediocre y desalineado a tu verdadera esencia, en vez de permitirte ser la conciencia, autoridad y liderazgo que tu alma eligió, alzando la voz e informando todo lo que te acontece y deseas para así vivir una vida más libre, independiente y tuya, reconociendo tu grandeza con total facilidad, gozo y gloria. Todo esto lo destruyes y descreas por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobats y más allá. ¿Qué Yale estás utilizando para crear la dominación de E igual a mc al cuadrado para seguir eligiendo la ira al no dar inicio a tus revoluciones internas que van a crear más para el mundo, por miedo al que dirán, a no encajar y perder gente a tu alrededor, prefiriendo mantenerte en el molde que siempre te han dicho para no incomodar y seguir encajando en la sociedad, cultura, familia y realidades de los demás, dejando a un lado tus urgencias creativas y haciendo a tu ser chiquito, limitado, esclavizado, mediocre y desalineado a tu verdadera esencia, en vez de permitirte ser la conciencia, autoridad y liderazgo que tu alma eligió, alzando la voz e informando todo lo que te acontece y deseas para así vivir una vida más libre, independiente y tuya, reconociendo tu grandeza con total facilidad, gozo y gloria. Todo esto lo destruyes y descreas por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobats y más allá. ¿Qué Yale estás utilizando para crear la dominación de E igual a mc al cuadrado para seguir eligiendo la ira al no dar inicio a tus revoluciones internas que van a crear más para el mundo, por miedo al que dirán, a no encajar y perder gente a tu alrededor, prefiriendo mantenerte en el molde que siempre te han dicho para no incomodar y seguir encajando en la sociedad, cultura, familia y realidades de los demás, dejando a un lado tus urgencias creativas y haciendo a tu ser chiquito, limitado, esclavizado, mediocre y desalineado a tu verdadera esencia, en vez de permitirte ser la conciencia, autoridad y liderazgo que tu alma eligió, alzando la voz e informando todo lo que te acontece y deseas para así vivir una vida más libre, independiente y tuya, reconociendo tu grandeza con total facilidad, gozo y gloria. Todo esto lo destruyes y descreas por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobats y más allá. ¿Qué Yale estás utilizando para crear la dominación de E igual a mc al cuadrado para seguir eligiendo la ira al no dar inicio a tus revoluciones internas que van a crear más para el mundo, por miedo al que dirán, a no encajar y perder gente a tu alrededor, prefiriendo mantenerte en el molde que siempre te han dicho para no incomodar y seguir encajando en la sociedad, cultura, familia y realidades de los demás, dejando a un lado tus urgencias creativas y haciendo a tu ser chiquito, limitado, esclavizado, mediocre y desalineado a tu verdadera esencia, en vez de permitirte ser la conciencia, autoridad y liderazgo que tu alma eligió, alzando la voz e informando todo lo que te acontece y deseas para así vivir una vida más libre, independiente y tuya, reconociendo tu grandeza con total facilidad, gozo y gloria. Todo esto lo destruyes y descreas por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobats y más allá. ¿Qué Yale estás utilizando para crear la dominación de E igual a mc al cuadrado para seguir eligiendo la ira al no dar inicio a tus revoluciones internas que van a crear más para el mundo, por miedo al que dirán, a no encajar y perder gente a tu alrededor, prefiriendo mantenerte en el molde que siempre te han dicho para no incomodar y seguir encajando en la sociedad, cultura, familia y realidades de los demás, dejando a un lado tus urgencias creativas y haciendo a tu ser chiquito, limitado, esclavizado, mediocre y desalineado a tu verdadera esencia, en vez de permitirte ser la conciencia, autoridad y liderazgo que tu alma eligió, alzando la voz e informando todo lo que te acontece y deseas para así vivir una vida más libre, independiente y tuya, reconociendo tu grandeza con total facilidad, gozo y gloria. Todo esto lo destruyes y descreas por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobats y más allá.
Que Yale si estás utilizando para crear la dominación de E igual a mc al cuadrado para seguir eligiendo la ira al no dar inicio a tus revoluciones internas que van a crear más para el mundo, por miedo al que dirán, a no encajar y perder gente a tu alrededor, prefiriendo mantenerte en el molde que siempre te han dicho para no incomodar y seguir encajando en la sociedad, cultura, familia y realidades de los demás, dejando a un lado tus urgencias creativas y haciendo a tu ser chiquito, limitado, esclavizado, mediocre y desalineado a tu verdadera esencia, en vez de permitirte ser la conciencia, autoridad y liderazgo que tu alma eligió, alzando la voz e informando todo lo que te acontece y deseas para así vivir una vida más libre, independiente y tuya, reconociendo tu grandeza con total facilidad, gozo y gloria. Todo esto lo destruyes y descreas por un dios sillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobats y más allá. Que Yale si estás utilizando para crear la dominación de E igual a mc al cuadrado para seguir eligiendo la ira al no dar inicio a tus revoluciones internas que van a crear más para el mundo, por miedo al que dirán, a no encajar y perder gente a tu alrededor, prefiriendo mantenerte en el molde que siempre te han dicho para no incomodar y seguir encajando en la sociedad, cultura, familia y realidades de los demás, dejando a un lado tus urgencias creativas y haciendo a tu ser chiquito, limitado, esclavizado, mediocre y desalineado a tu verdadera esencia, en vez de permitirte ser la conciencia, autoridad y liderazgo que tu alma eligió, alzando la voz e informando todo lo que te acontece y deseas para así vivir una vida más libre, independiente y tuya, reconociendo tu grandeza con total facilidad, gozo y gloria. Todo esto lo destruyes y descreas por un dios sillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobats y más allá. Que Yale si estás utilizando para crear la dominación de E igual a mc al cuadrado para seguir eligiendo la ira al no dar inicio a tus revoluciones internas que van a crear más para el mundo, por miedo al que dirán, a no encajar y perder gente a tu alrededor, prefiriendo mantenerte en el molde que siempre te han dicho para no incomodar y seguir encajando en la sociedad, cultura, familia y realidades de los demás, dejando a un lado tus urgencias creativas y haciendo a tu ser chiquito, limitado, esclavizado, mediocre y desalineado a tu verdadera esencia, en vez de permitirte ser la conciencia, autoridad y liderazgo que tu alma eligió, alzando la voz e informando todo lo que te acontece y deseas para así vivir una vida más libre, independiente y tuya, reconociendo tu grandeza con total facilidad, gozo y gloria. Todo esto lo destruyes y descreas por un dios sillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobats y más allá. Que Yale si estás utilizando para crear la dominación de E igual a mc al cuadrado para seguir eligiendo la ira al no dar inicio a tus revoluciones internas que van a crear más para el mundo, por miedo al que dirán, a no encajar y perder gente a tu alrededor, prefiriendo mantenerte en el molde que siempre te han dicho para no incomodar y seguir encajando en la sociedad, cultura, familia y realidades de los demás, dejando a un lado tus urgencias creativas y haciendo a tu ser chiquito, limitado, esclavizado, mediocre y desalineado a tu verdadera esencia, en vez de permitirte ser la conciencia, autoridad y liderazgo que tu alma eligió, alzando la voz e informando todo lo que te acontece y deseas para así vivir una vida más libre, independiente y tuya, reconociendo tu grandeza con total facilidad, gozo y gloria. Todo esto lo destruyes y descreas por un dios sillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobats y más allá. Que Yale si estás utilizando para crear la dominación de E igual a mc al cuadrado para seguir eligiendo la ira al no dar inicio a tus revoluciones internas que van a crear más para el mundo, por miedo al que dirán, a no encajar y perder gente a tu alrededor, prefiriendo mantenerte en el molde que siempre te han dicho para no incomodar y seguir encajando en la sociedad, cultura, familia y realidades de los demás, dejando a un lado tus urgencias creativas y haciendo a tu ser chiquito, limitado, esclavizado, mediocre y desalineado a tu verdadera esencia, en vez de permitirte ser la conciencia, autoridad y liderazgo que tu alma eligió, alzando la voz e informando todo lo que te acontece y deseas para así vivir una vida más libre, independiente y tuya, reconociendo tu grandeza con total facilidad, gozo y gloria. Todo esto lo destruyes y descreas por un dios sillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobats y más allá. Que Yale si estás utilizando para crear la dominación de E igual a mc al cuadrado para seguir eligiendo la ira al no dar inicio a tus revoluciones internas que van a crear más para el mundo, por miedo al que dirán, a no encajar y perder gente a tu alrededor, prefiriendo mantenerte en el molde que siempre te han dicho para no incomodar y seguir encajando en la sociedad, cultura, familia y realidades de los demás, dejando a un lado tus urgencias creativas y haciendo a tu ser chiquito, limitado, esclavizado, mediocre y desalineado a tu verdadera esencia, en vez de permitirte ser la conciencia, autoridad y liderazgo que tu alma eligió, alzando la voz e informando todo lo que te acontece y deseas para así vivir una vida más libre, independiente y tuya, reconociendo tu grandeza con total facilidad, gozo y gloria. Todo esto lo destruyes y descreas por un dios sillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobats y más allá. Que Yale si estás utilizando para crear la dominación de E igual a mc al cuadrado para seguir eligiendo la ira al no dar inicio a tus revoluciones internas que van a crear más para el mundo, por miedo al que dirán, a no encajar y perder gente a tu alrededor, prefiriendo
prefiriendo mantenerte en el molde que siempre te han dicho para no incomodar y seguir encajando en la sociedad, cultura, familia y realidades de los demás, dejando a un lado tus urgencias creativas y haciendo a tu ser chiquito, limitado, esclavizado, mediocre y desalineado a tu verdadera esencia, en vez de permitirte ser la conciencia, autoridad y liderazgo que tu alma eligió, alzando la voz e informando todo lo que te acontece y deseas para así vivir una vida más libre, independiente y tuya, reconociendo tu grandeza con total facilidad, gozo y gloria. Todo esto lo destruyes y descreas por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobats y más allá. Que Yale si estás utilizando para crear la dominación de E igual a MC al cuadrado para seguir eligiendo la ira al no dar inicio a tus revoluciones internas que van a crear más para el mundo, por miedo al que dirán, a no encajar y perder gente a tu alrededor, prefiriendo mantenerte en el molde que siempre te han dicho para no incomodar y seguir encajando en la sociedad, cultura, familia y realidades de los demás, dejando a un lado tus urgencias creativas y haciendo a tu ser chiquito, limitado, esclavizado, mediocre y desalineado a tu verdadera esencia, en vez de permitirte ser la conciencia, autoridad y liderazgo que tu alma eligió, alzando la voz e informando todo lo que te acontece y deseas para así vivir una vida más libre, independiente y tuya, reconociendo tu grandeza con total facilidad, gozo y gloria. Todo esto lo destruyes y descreas por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobats y más allá. Que Yale si estás utilizando para crear la dominación de E igual a MC al cuadrado para seguir eligiendo la ira al no dar inicio a tus revoluciones internas que van a crear más para el mundo, por miedo al que dirán, a no encajar y perder gente a tu alrededor, prefiriendo mantenerte en el molde que siempre te han dicho para no incomodar y seguir encajando en la sociedad, cultura, familia y realidades de los demás, dejando a un lado tus urgencias creativas y haciendo a tu ser chiquito, limitado, esclavizado, mediocre y desalineado a tu verdadera esencia, en vez de permitirte ser la conciencia, autoridad y liderazgo que tu alma eligió, alzando la voz e informando todo lo que te acontece y deseas para así vivir una vida más libre, independiente y tuya, reconociendo tu grandeza con total facilidad, gozo y gloria. Todo esto lo destruyes y descreas por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobats y más allá. Que Yale si estás utilizando para crear la dominación de E igual a MC al cuadrado para seguir eligiendo la ira al no dar inicio a tus revoluciones internas que van a crear más para el mundo, por miedo al que dirán, a no encajar y perder gente a tu alrededor, prefiriendo mantenerte en el molde que siempre te han dicho para no incomodar y seguir encajando en la sociedad, cultura, familia y realidades de los demás, dejando a un lado tus urgencias creativas y haciendo a tu ser chiquito, limitado, esclavizado, mediocre y desalineado a tu verdadera esencia, en vez de permitirte ser la conciencia, autoridad y liderazgo que tu alma eligió, alzando la voz e informando todo lo que te acontece y deseas para así vivir una vida más libre, independiente y tuya, reconociendo tu grandeza con total facilidad, gozo y gloria. Todo esto lo destruyes y descreas por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobats y más allá. Que Yale si estás utilizando para crear la dominación de E igual a MC al cuadrado para seguir eligiendo la ira al no dar inicio a tus revoluciones internas que van a crear más para el mundo, por miedo al que dirán, a no encajar y perder gente a tu alrededor, prefiriendo mantenerte en el molde que siempre te han dicho para no incomodar y seguir encajando en la sociedad, cultura, familia y realidades de los demás, dejando a un lado tus urgencias creativas y haciendo a tu ser chiquito, limitado, esclavizado, mediocre y desalineado a tu verdadera esencia, en vez de permitirte ser la conciencia, autoridad y liderazgo que tu alma eligió, alzando la voz e informando todo lo que te acontece y deseas para así vivir una vida más libre, independiente y tuya, reconociendo tu grandeza con total facilidad, gozo y gloria. Todo esto lo destruyes y descreas por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobats y más allá. Que Yale si estás utilizando para crear la dominación de E igual a MC al cuadrado para seguir eligiendo la ira al no dar inicio a tus revoluciones internas que van a crear más para el mundo, por miedo al que dirán, a no encajar y perder gente a tu alrededor, prefiriendo mantenerte en el molde que siempre te han dicho para no incomodar y seguir encajando en la sociedad, cultura, familia y realidades de los demás, dejando a un lado tus urgencias creativas y haciendo a tu ser chiquito, limitado, esclavizado, mediocre y desalineado a tu verdadera esencia, en vez de permitirte ser la conciencia, autoridad y liderazgo que tu alma eligió, alzando la voz e informando todo lo que te acontece y deseas para así vivir una vida más libre, independiente y tuya, reconociendo tu grandeza con total facilidad, gozo y gloria. Todo esto lo destruyes y descreas por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobats y más allá. Que Yale si estás utilizando para crear la dominación de E igual a MC al cuadrado para seguir eligiendo la ira al no dar inicio a tus revoluciones internas que van a crear más para el mundo, por miedo al que dirán, a no encajar y perder gente a tu alrededor, prefiriendo mantenerte en el molde que siempre te han dicho para no incomodar y seguir encajando en la sociedad, cultura, familia y realidades de los demás, dejando a un lado tus urgencias creativas y haciendo a tu ser chiquito, limitado, esclavizado, mediocre y desalineado a tu verdadera esencia, en vez de permitirte ser la conciencia, autoridad y liderazgo que tu alma eligió, alzando
alzando la voz e informando todo lo que te acontece y deseas para así vivir una vida más libre, independiente y tuya, reconociendo tu grandeza con total facilidad, gozo y gloria. Todo esto lo destruyes y descreas por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobats y más allá. Que Yale si estás utilizando para crear la dominación de E igual a mc al cuadrado para seguir eligiendo la ira al no dar inicio a tus revoluciones internas que van a crear más para el mundo, por miedo al que dirán, a no encajar y perder gente a tu alrededor, prefiriendo mantenerte en el molde que siempre te han dicho para no incomodar y seguir encajando en la sociedad, cultura, familia y realidades de los demás, dejando a un lado tus urgencias creativas y haciendo a tu ser chiquito, limitado, esclavizado, mediocre y desalineado a tu verdadera esencia, en vez de permitirte ser la conciencia, autoridad y liderazgo que tu alma eligió, alzando la voz e informando todo lo que te acontece y deseas para así vivir una vida más libre, independiente y tuya, reconociendo tu grandeza con total facilidad, gozo y gloria. Todo esto lo destruyes y descreas por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobats y más allá. Que Yale si estás utilizando para crear la dominación de E igual a mc al cuadrado para seguir eligiendo la ira al no dar inicio a tus revoluciones internas que van a crear más para el mundo, por miedo al que dirán, a no encajar y perder gente a tu alrededor, prefiriendo mantenerte en el molde que siempre te han dicho para no incomodar y seguir encajando en la sociedad, cultura, familia y realidades de los demás, dejando a un lado tus urgencias creativas y haciendo a tu ser chiquito, limitado, esclavizado, mediocre y desalineado a tu verdadera esencia, en vez de permitirte ser la conciencia, autoridad y liderazgo que tu alma eligió, alzando la voz e informando todo lo que te acontece y deseas para así vivir una vida más libre, independiente y tuya, reconociendo tu grandeza con total facilidad, gozo y gloria. Todo esto lo destruyes y descreas por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobats y más allá. Que Yale si estás utilizando para crear la dominación de E igual a mc al cuadrado para seguir eligiendo la ira al no dar inicio a tus revoluciones internas que van a crear más para el mundo, por miedo al que dirán, a no encajar y perder gente a tu alrededor, prefiriendo mantenerte en el molde que siempre te han dicho para no incomodar y seguir encajando en la sociedad, cultura, familia y realidades de los demás, dejando a un lado tus urgencias creativas y haciendo a tu ser chiquito, limitado, esclavizado, mediocre y desalineado a tu verdadera esencia, en vez de permitirte ser la conciencia, autoridad y liderazgo que tu alma eligió, alzando la voz e informando todo lo que te acontece y deseas para así vivir una vida más libre, independiente y tuya, reconociendo tu grandeza con total facilidad, gozo y gloria. Todo esto lo destruyes y descreas por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobats y más allá. Que Yale si estás utilizando para crear la dominación de E igual a mc al cuadrado para seguir eligiendo la ira al no dar inicio a tus revoluciones internas que van a crear más para el mundo, por miedo al que dirán, a no encajar y perder gente a tu alrededor, prefiriendo mantenerte en el molde que siempre te han dicho para no incomodar y seguir encajando en la sociedad, cultura, familia y realidades de los demás, dejando a un lado tus urgencias creativas y haciendo a tu ser chiquito, limitado, esclavizado, mediocre y desalineado a tu verdadera esencia, en vez de permitirte ser la conciencia, autoridad y liderazgo que tu alma eligió, alzando la voz e informando todo lo que te acontece y deseas para así vivir una vida más libre, independiente y tuya, reconociendo tu grandeza con total facilidad, gozo y gloria. Todo esto lo destruyes y descreas por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobats y más allá. Que Yale si estás utilizando para crear la dominación de E igual a mc al cuadrado para seguir eligiendo la ira al no dar inicio a tus revoluciones internas que van a crear más para el mundo, por miedo al que dirán, a no encajar y perder gente a tu alrededor, prefiriendo mantenerte en el molde que siempre te han dicho para no incomodar y seguir encajando en la sociedad, cultura, familia y realidades de los demás, dejando a un lado tus urgencias creativas y haciendo a tu ser chiquito, limitado, esclavizado, mediocre y desalineado a tu verdadera esencia, en vez de permitirte ser la conciencia, autoridad y liderazgo que tu alma eligió, alzando la voz e informando todo lo que te acontece y deseas para así vivir una vida más libre, independiente y tuya, reconociendo tu grandeza con total facilidad, gozo y gloria. Todo esto lo destruyes y descreas por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobats y más allá. Que Yale si estás utilizando para crear la dominación de E igual a mc al cuadrado para seguir eligiendo la ira al no dar inicio a tus revoluciones internas que van a crear más para el mundo, por miedo al que dirán, a no encajar y perder gente a tu alrededor, prefiriendo mantenerte en el molde que siempre te han dicho para no incomodar y seguir encajando en la sociedad, cultura, familia y realidades de los demás, dejando a un lado tus urgencias creativas y haciendo a tu ser chiquito, limitado, esclavizado, mediocre y desalineado a tu verdadera esencia, en vez de permitirte ser la conciencia, autoridad y liderazgo que tu alma eligió, alzando
alzando la voz e informando todo lo que te acontece y deseas para así vivir una vida más libre, independiente y tuya, reconociendo tu grandeza con total facilidad, gozo y gloria. Todo esto lo destruyes y descreas por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobats y más allá. Que Yale si estás utilizando para crear la dominación de E igual a mc al cuadrado para seguir eligiendo la ira al no dar inicio a tus revoluciones internas que van a crear más para el mundo, por miedo al que dirán, a no encajar y perder gente a tu alrededor, prefiriendo mantenerte en el molde que siempre te han dicho para no incomodar y seguir encajando en la sociedad, cultura, familia y realidades de los demás, dejando a un lado tus urgencias creativas y haciendo a tu ser chiquito, limitado, esclavizado, mediocre y desalineado a tu verdadera esencia, en vez de permitirte ser la conciencia, autoridad y liderazgo que tu alma eligió, alzando la voz e informando todo lo que te acontece y deseas para así vivir una vida más libre, independiente y tuya, reconociendo tu grandeza con total facilidad, gozo y gloria. Todo esto lo destruyes y descreas por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobats y más allá. Que Yale si estás utilizando para crear la dominación de E igual a mc al cuadrado para seguir eligiendo la ira al no dar inicio a tus revoluciones internas que van a crear más para el mundo, por miedo al que dirán, a no encajar y perder gente a tu alrededor, prefiriendo mantenerte en el molde que siempre te han dicho para no incomodar y seguir encajando en la sociedad, cultura, familia y realidades de los demás, dejando a un lado tus urgencias creativas y haciendo a tu ser chiquito, limitado, esclavizado, mediocre y desalineado a tu verdadera esencia, en vez de permitirte ser la conciencia, autoridad y liderazgo que tu alma eligió, alzando la voz e informando todo lo que te acontece y deseas para así vivir una vida más libre, independiente y tuya, reconociendo tu grandeza con total facilidad, gozo y gloria. Todo esto lo destruyes y descreas por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobats y más allá. Que Yale si estás utilizando para crear la dominación de E igual a mc al cuadrado para seguir eligiendo la ira al no dar inicio a tus revoluciones internas que van a crear más para el mundo, por miedo al que dirán, a no encajar y perder gente a tu alrededor, prefiriendo mantenerte en el molde que siempre te han dicho para no incomodar y seguir encajando en la sociedad, cultura, familia y realidades de los demás, dejando a un lado tus urgencias creativas y haciendo a tu ser chiquito, limitado, esclavizado, mediocre y desalineado a tu verdadera esencia, en vez de permitirte ser la conciencia, autoridad y liderazgo que tu alma eligió, alzando la voz e informando todo lo que te acontece y deseas para así vivir una vida más libre, independiente y tuya, reconociendo tu grandeza con total facilidad, gozo y gloria. Todo esto lo destruyes y descreas por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobats y más allá. Que Yale si estás utilizando para crear la dominación de E igual a mc al cuadrado para seguir eligiendo la ira al no dar inicio a tus revoluciones internas que van a crear más para el mundo, por miedo al que dirán, a no encajar y perder gente a tu alrededor, prefiriendo mantenerte en el molde que siempre te han dicho para no incomodar y seguir encajando en la sociedad, cultura, familia y realidades de los demás, dejando a un lado tus urgencias creativas y haciendo a tu ser chiquito, limitado, esclavizado, mediocre y desalineado a tu verdadera esencia, en vez de permitirte ser la conciencia, autoridad y liderazgo que tu alma eligió, alzando la voz e informando todo lo que te acontece y deseas para así vivir una vida más libre, independiente y tuya, reconociendo tu grandeza con total facilidad, gozo y gloria. Todo esto lo destruyes y descreas por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobats y más allá. Que Yale si estás utilizando para crear la dominación de E igual a mc al cuadrado para seguir eligiendo la ira al no dar inicio a tus revoluciones internas que van a crear más para el mundo, por miedo al que dirán, a no encajar y perder gente a tu alrededor, prefiriendo mantenerte en el molde que siempre te han dicho para no incomodar y seguir encajando en la sociedad, cultura, familia y realidades de los demás, dejando a un lado tus urgencias creativas y haciendo a tu ser chiquito, limitado, esclavizado, mediocre y desalineado a tu verdadera esencia, en vez de permitirte ser la conciencia, autoridad y liderazgo que tu alma eligió, alzando la voz e informando todo lo que te acontece y deseas para así vivir una vida más libre, independiente y tuya, reconociendo tu grandeza con total facilidad, gozo y gloria. Todo esto lo destruyes y descreas por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobats y más allá.